Hola con todos, bienvenidos otra vez a su podcast Último Piso, gracias por estar acá. Como saben, esta miniserie de profesiones vamos a ver distintas carreras para que ustedes puedan saber lo que es, lo que pasa de verdad y que puedan elegir lo que más les guste. Y también para aprender un poquito lo que pasa detrás de cada profesión, ¿no? Que a veces son cosas que no sabemos pero que pueden ser interesantes. El día de hoy tenemos a un gran amigo, Paul Arellano. Es algo muy curioso y algo que me parece mucho de esta entrevista es que tanto él como yo estudiamos finanzas en la universidad y al final nos terminamos cambiando de carrera. Él el día de hoy es piloto y nada, pues vamos a compartir un poquito con él sobre su profesión, sobre lo que hace, sobre lo bueno y lo malo. Bienvenido, Paul. No sé si quieres dar un saludito. Hola Peter, muchísimas gracias. La verdad que muy contento de poder estar aquí acompañándote y qué chévere poder un poco conversar y explicar un poco de qué se trata cada uno de las cosas que uno va haciendo en el día a día como piloto. Y sí, bueno, también es bien interesante cómo cambiamos nuestras carreras dedicados a la contabilidad, a la auditoría y pues ahora haciendo cosas totalmente distintas. Yo volando y tú en esto también. Qué chévere. A ver, primera pregunta. ¿Qué te llevó a cambiar? Tú ya estabas trabajando en auditoría en una de las grandes, en Power, bueno, en la Price, perdón, sí. Ajá. Eh, ¿Qué te llevó a cambiar tu carrera, que ya estabas formado y que ciertamente estabas en una empresa de las más grandes de auditoría, que probablemente ahorita ya serías, no sé si socio, pero estarías cerca de ser socio probablemente, Gerente, ese gerente. Ajá. podría ser gerente? ¿Qué te llevó a dejar todo eso y decir, sabes qué, me voy a la verga y me voy a ser piloto? Bueno, te cuento que la aviación siempre estuvo antes que la auditoría y la contabilidad. Dígame. Te cuento que soy muy bueno en la memoria y te cuento que me acuerdo todo desde que tengo 3 años. Realmente en la familia teníamos un tío de mi papá que era ingeniero de vuelo. De hecho fue de los primeros ingenieros de vuelo que el país tuvo. Y siempre en las visitas que nosotros hacíamos a la familia nos encontrábamos con esta figura, ¿no? Entonces no era muy común entender y saber que tienes un tío que vuela. Y en ese momento no entendía muy bien, para mí él era piloto. Después comprendí que ingeniero de vuelo no es ser piloto, pero él pasaba realmente volando. Ya. ¿Qué es Entonces, ser un ingeniero de vuelo? Perdón la pregunta. bueno, anteriormente en los aviones, debido a la tecnología que ahora tenemos, tú vas a encontrar que solo van dos pilotos en el avión, primer oficial y capitán, o piloto, copiloto, como sea. Antes los aviones requerían un ingeniero de vuelo para que, como tal, o sea, ellos eran personas dedicadas a varios cálculos eh, dentro del avión. Entonces, ahora ya esa carrera ya no existe. Realmente ya creo que son pocos los aviones que requieren un ingeniero de vuelo. Pero así fue que empezó este tema. Realmente tengo una memoria muy bonita en el sentido de que mi tío siempre me decía, mira, tú vas a ser piloto, tienes que aprender inglés y tienes que nadar mucho. Me decía nadar mucho porque él hizo una carrera militar. Ya. Entonces, en la parte militar, la estatura es una condición. Ya. Entonces, así fue como nació el tema. Entonces, realmente, el tema de aviación viene antes de auditoría. Ya a lo largo de la entrevista te iré contando cómo fue el cambio. Ya, chévere. Pero entonces, ¿por qué entraste a estudiar otra cosa? Bueno, realmente fue porque tú para ser piloto tienes dos vías, la parte militar y la parte civil. Y yo realmente nunca fui muy afín con la parte militar. Entonces era algo que descarté y la otra era netamente civil, es decir, la parte privada. Realmente era el costo de la carrera. Entonces era una carrera y es una carrera muy costosa. Pero, ¿qué le hace diferente? Es que una carrera universitaria, tú tienes 4 años, 5 años Ujú, para ir avanzando en tu carrera y costeando tu carrera. ujú. Esta carrera de aviación, pues yo la acabé en un año o 2 meses. Ya. Entonces, el desembolso es más fuerte. Entonces, realmente el problema que yo tenía en el momento en que yo quise estudiar aviación era que yo no disponía de los recursos para coger y pagarme toda la carrera.
Hablando de eso, ¿cuánto cuesta una carrera? O sea, en ese año y 2 meses. Bueno, cuando yo tenía 19 años, aproximadamente costaba $35,000, aproximadamente toda la carrera. Pero bueno, pues después más adelante lo hice y terminé costeando aproximadamente $50,000. $50,000 Sí, en un año y dos en un año, meses. 2 meses. Esa es la condición realmente. Entonces, es un poco, después te contaré un poco de la realidad que existe dentro de los pilotos, te puedo decir ecuatorianos, Ujú. eh, pero básicamente esa fue mi primera barrera. Entonces, me acuerdo claramente. Bueno, no sé si alguna vez te comenté que mi papi, él trabaja en la superintendencia de bancos. Sí, sí. Entonces, como él trabajaba como auditor, para él era fácil colocarme dentro de una firma auditora sin Ya. tener yo experiencia. Ujú. Entonces me acuerdo que él habló con una amiga y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Empiezas tal día. eh, y listo, así fue. Entonces me acuerdo que él me llevó en su auto, llegué a la firma de auditoría y antes de bajarme yo le dije, papi, pero yo quiero ser piloto. Y él me dice, bueno, entonces trabaja mucho para que te pagues tu carrera. Ya. Así fue. Entonces, bueno, de hecho esa fue mi tema, o sea, siempre fue algo que quise, Ujú. siempre lo tuve como un deseo, como un anhelo, como un sueño. Y bueno, así fue la cuestión como no pude de entrada, porque obviamente mi familia no contaba con los recursos. Y a lo largo de ese tiempo fueron, a ver, yo entré en la primera firma de auditoría a 17 años y renuncié a los 23 6 años. a Price, más o menos. Ajá. Y posterior a eso, creo que siempre viene bien las desilusiones del amor. Claro, así fue. Realmente yo terminé con mi enamorada, que después volví. Pero fue un tema crucial, porque realmente fue un momento en el que la típica te enamoras, te ilusionas, me sentía súper triste y bueno, me fui para Estados Unidos justamente recibiendo el consejo de mi tío, inglés, inglés. O sea, realmente un piloto sin inglés, no sé hasta dónde puede llegar. Bueno, creo que hoy en día para cualquier cosa el inglés es bien Sí, importante. sí, sí, totalmente. Y pienso que sí, la verdad que sí. Yo te hablo desde el punto de vista de aviación, que incluso nosotros tenemos una certificación. Cuando tú aplicas, digamos, si quieres aplicar una aerolínea, ellos te van a indicar que necesitas un nivel mínimo que tú requieres para poder ingresar a la aerolínea. Entonces, una certificación como tal. Entonces, así es que me fui a vivir a Las Vegas, la ciudad del pecado. Y ahí estuve realmente aprendiendo inicialmente inglés y empecé mis primeras clases de aviación y mis primeras horas de vuelo en una escuela de Las Vegas. Ah, buenazo. Sí, Bueno, quiero acotar algo aquí como conclusión, bueno, no como conclusión, pero como mensaje de esto. Una que es algo que me parece súper importante para los que nos escuchan y es que no se rindan, ¿sí? Yo personalmente tampoco sigo en finanzas y también empecé a estudiar eso por cuestiones económicas, pero al final a veces eso puede ser el camino. Entonces, si eres joven y tienes que estudiar algo, o no puedes estudiar algo porque no tienes dinero, tranquilo porque la vida da la vuelta. Eh, sí, Esa es creo que una, y la otra, como que escuchen su corazón, que es también lo que hablaba con Camila en el anterior episodio, porque uno sabe lo que quiere ser. Yo personalmente no tuve esa bendición tan joven. Yo a los 18 no sabía qué quería hacer. Estudié finanzas porque estoy en el Dillon. Yo ya, soy contador claro, del Dillon y mi papá es contador, entonces lo más claro. fácil. Eh, pero siempre estuve este lado de que me encantaba hablar, de que me encantaba, no sé, hacer reír, llamar la atención, huevadas así. Sí, sí, sí. Pero nunca entendí que eso me podía llevar a algo. Eh, pero al final como que siempre estuvo dentro mío, entonces creo que es importante escuchar eso. Sí, totalmente. O sea, de hecho yo te cuento, o sea, yo seguí auditoría por mi papá, Ujú. que mi papá también estuvo en el Dillon, también contador, y pues para mí era lo más fácil. Entonces, yo cuando me hice contador, bueno, no me hice, porque realmente primero me hago piloto y posterior me gradúo. Ujú. Me gradúo de contador porque mi papá, una cuestión como que, pana, tienes que acabar la universidad. O sea, puedes ser piloto, o sea, me puede ir increíble en esa carrera, pero necesito que
que seas contador. Y eso fue importante también, culminar eso, porque te contaré que, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú quieres volar en una aerolínea, el requisito es que tengas otra carrera, o al menos tengas una carrera de tercer nivel más De cualquier cosa. de cualquier cosa. Ajá. Entonces, realmente te puedo decir que una de las razones por las que llegué, donde llegué en el tema aeronáutico, fue por mi carrera de contador. Porque tú, bueno, tú me vas a entender, en contabilidad de auditoría, pues nos enseñan mucho el tema, por ejemplo, ser ordenado, llevar libros contables, llevar un punto también financiero, es algo que a mí me ha ayudado un montón. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú llevas la contabilidad de una compañía, tú llevas un avión, existen igual libros, o sea, como libros contables de la compañía, acá tú tienes libros de motores, de componentes, de hélices, etcétera, y todos los temas. Entonces realmente, sí, yo nunca dejé de desear lo que siempre, siempre quise y me ayudó. Entonces realmente me di cuenta que ese era el paso. O sea, yo tenía que hacerlo de esa forma. Y así lo hice. Sí, 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 o sea, yo creo que igual, o sea, como a veces no nos damos cuenta mientras estamos en el camino, pero al final todo sirve. O sea, a mí igual para mis negocios me sirve un montón voy a haber estudiado finanzas, de haber trabajado en finanzas 10 años, porque en realidad puedo manejar un negocio, puedo crear un negocio teniendo súper clara la visión. Sí, Entonces, totalmente. y haber igual como haber tratado con gerentes o con varias empresas, te da poder de negociación, te da miles de cosas, ¿me entiendes? Te da como la facilidad de hablar, de tratar con gente, que era algo que yo no tenía cuando empecé a estudiar. Cuando yo entré a Maratón, que fue en la empresa grande que trabajé, eh, no tenía esa facilidad, o sea, a mí me costaba, tenía vergüenza, miles de cosas. Sí, Y la escuela de ahí era, anda y habla con tal gerente y poco a sí, poco sí. como, La carrera de finanzas y auditoría te suelta. sí, Te suelta un montón totalmente, y te vuelve una persona segura también, totalmente. porque eh, se discute también ahí en contabilidad, en auditoría también se pelea. Te puteas, te gritas. Sí, sí, o sea, creo que es un paso importante, ¿no? Al final, si están en el camino, no se preocupen, luchen que van a llegar al final. Ahora sí, empezando otra vez un poquito de una carrera, ¿cómo es estudiar para ser, cuál es el cargo? ¿Piloto? ¿Sí se dice? Bueno, te cuento un poquito. Realmente es una carrera muy distinta a cualquier otra, porque primero te cuento que esta carrera viene a ser como, eh, te diría, no sé, te mentiría si te hablo de un porcentaje, pero te diría que la mayoría de pilotos somos pilotos porque fue nuestro sueño. Va a ser poco usual que te topes con una persona que diga, yo no sabía qué hacer y me hice piloto. ¿Por qué? Porque esa persona realmente, o sea, le sobra la plata, entonces. Porque tú no llegas a ser piloto porque, no sé qué hacer, entonces me voy a gastar $50,000 en esto. ¿Sí me explico? Entonces, es una carrera que se basa mucho en la cuestión de la pasión, también el sueño. Entonces, es muy motivante la carrera. Desde el inicio hasta el final, es muy motivante. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si tú comparas con una universidad, bueno, tú en una universidad tienes créditos, tienes semestres y así, tienes niveles. Entonces, acá no es así. O sea, realmente tú tienes, por así decirlo, 4 pasos importantes que dar para tú poder llegar a ser un piloto comercial. Primero, inicia con sacar tu licencia de piloto privado. Serán aproximadamente 40-45 horas de vuelo en los que tú tienes tu licencia, en la que ya eres piloto privado, pero no significa que puedes trabajar, porque la ley te dice que no puedes trabajar con una licencia de piloto privado. Ni como piloto privado. No. O sea, te podrías comprar un avión y solo volar tú y ya. O sea, es más o menos eso. Entonces, el siguiente paso es adquirir una habilitación, se llama la habilitación por instrumentos. Entonces, ya no solo vuelas el avión de manera visual, sino comienzas a volar en función de instrumentos que tienes dentro de la cabina. El tercer paso es completar un sinnúmero de horas para ya tener tu licencia comercial. Y el último es tener una habilitación en la que ya dejas de volar los aviones pequeños de una hélice y ya vuelas un avión de 2 hélices. Se llama la habilitación multimotor. 2 hélices hablamos como el que tenía TAME. Sí, 2 motores. Claro, pero aviones mucho más pequeños, ¿no? O sea, Había uno de TAME chiquito que tenía 2 sí, el ATR. que temblaba Sí, como sí, la sí, mierda. sí. Ajá. Sí, entonces, ¿por qué tú sacas esta habilitación del multimotor o bimotor o multi-engine, como le llaman?
Porque en el momento que tú quieres aplicar un trabajo, el requisito es que tengas licencia de piloto comercial, que tengas habilitación multimotor. O sea, que ya hayas volado un avión de más de un motor. No. Entonces, esos son los 4 pasos que tú necesitas. Y de ahí tienes que acumular un poco de horas, porque usualmente cuando tú acabas la carrera sales con 180, 190, 200, 210 horas. Pero resulta que el día de mañana sacan un llamado en aerolínea, sacan, y el requisito es 250 horas de vuelo. Entonces tú acabas tu carrera con 200 horas, te faltan 50. Ujú. Para completar esas 50, entonces, si tú no tienes ya un trabajo, que lo dudo, que nadie te va a dar un trabajo con apenas 200 horas, tienes que costearte esas 50 horas adicionales. Para que tengas una idea, la hora está entre 110 a 150 e incluso hasta $200 Pero, de vuelo, una hora. Entonces, pero que tú alquilas una avioneta y te tú vas a volar. alquilas y te vas a volar. Solo. Dependiendo. O sea, a mí realmente donde yo estudié, me fui solo muchas veces desde casi acabando el privado. ¿No? Ya. Pero hay, por ejemplo, si yo me voy a una escuela donde no me conocen, no me van a mandar solo porque no me conocen. Ok. Pero bueno, básicamente te costea 50 horas adicional, aproximadamente entre 120, 150. Yo me acuerdo que pagué un valor aproximado. Entonces, Ya. 50 horas adicionales para recién ahí tener el requisito y poder postular a un llamado de una aerolínea. Entonces, estamos hablando de unos 10,000 más para alcanzar. Eso hice yo. O sea, realmente eso fue lo que pasó. O sea, yo acabé mi carrera y posteriormente tuve que gastar unos 10, 15 mil dólares en otras horas de vuelo. Ya. Ajá, para poder alcanzar un requisito. Y bueno, de ahí los llamados de las aerolíneas son complicados, son difíciles, no son fáciles. Postulan 200, 500, 700 pilotos. En un llamado que yo hice, yo supe que postularon cerca de 400 pilotos. Iban a coger apenas 8. Ya. Entonces, son varios exámenes en los que hay de todo, ¿no? Exámenes médicos, psicológicos, técnicos. Es un proceso muy largo. Y bueno, pues si tienes todo ese conjunto, hiciste bien las cosas y también yo sé que para mí no existe la suerte, para mí existe la coincidencia. Cuando es tu momento, es tu momento. Entraste a la aerolínea, capaz con 250 horas, con nada, te salió y chévere. Pero a veces hay personas que llegan con 2000 horas, mucha experiencia, buenos resultados y no entran. Entonces, es complejo, realmente no es fácil. Pero una vez que tú acabas tu carrera, tú tienes varias líneas, no solo está la aerolínea. Tú puedes ser piloto ejecutivo, puedes volar en una aerolínea pequeña o los llamados taxis aéreos, puedes volar en una aerolínea, puedes ser instructor de vuelo, puedes ser fumigador también. Ujú. Entonces hay varias líneas realmente. Entonces ahí es donde se te abre la puerta. Eso pienso yo. O sea, si es que digamos, por ejemplo, yo acabé mi carrera en una escuela de aviación y la escuela justo va a requerir un instructor y me dicen, oye, ¿quieres quedarte? Pues de una. Entonces, bueno, tienes varias ramas, algo así. Un poquito ahí te resumí un poco. Ya. ¿Y cómo es el ambiente? O sea, lo que hablaba, una pregunta que me parece súper interesante, y yo recalco, yo me demoré 10 años en terminar la carrera. Los últimos compañeros que tuve eran bien cagones. Saludos. Pero sí, en realidad eran como, no sé, se tiraban odio en las exposiciones, huevadas así. Y no era un ambiente bonito. Una experiencia que tuve, no voy a decir el nombre de esta chica porque no me acuerdo, porque si no lo diría. Pero yo llegaba a una clase con este man de autoría, Schubert, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Ya. Yo ya me había jalado con el man. Llegaba, me senté, casi yo nunca iba a la primera semana de clases. Entonces fui a la segunda semana, me senté, y adelante estaba una chica. Y se da la vuelta y me dice, oye, ¿trajiste tu gafete? Porque este profesor nos mandaba que nos pongamos un nombrecito o pongamos el nombre ahí para poder si nos pone el nombre. Yeah. Entonces yo le dije a la man, no, sabe, ya el man ya me conoce. Y la man me dice, ya vi quién tiene el primer cero. Y se da la vuelta. Nunca la había visto esta man, ¿ya? Y fue lo primero que me dijo, sin conocerme, sin nada, huevón. Lo único que fue que hizo, ¿trajiste tu gafete? No. Ah, ya vi quién tiene el primer cero. Yo fui como, qué pobre hija de puta, huevón. Claro. Entonces,
ese era el ambiente en el que yo me terminé graduando ya, con gente así, Sí, sí. No, acá es muy distinto. como bien de a verga, no sé por Es muy qué. distinto. O sea, Eso como es el ambiente entre pilotos. sí, verás, a ver. Porque al final estamos hablando que vas a competir como acá así con 400 cabrones. Sí, sí, sí. que no O te ha sea, puesto. lo que pienso yo, bueno, te voy a ser honesto, yo nunca he sentido, por ejemplo, el tema de competencia. ¿No? Yo creo que siempre he sido un man dato, que he apoyado, o sea, no O he sea, visto- pero tú, o sea, al final yo Claro. también te digo, yo soy No, así, no, pero ¿cómo es la gente? ya te voy a contar, justo, mira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene 60,000, 50,000 dólares para pagarse una carrera? O sea, entonces, Claro, sobre todo en un año. exacto, entonces es gente que tiene o mucho billete o es gente que hipotecó la vida. Ujú. Y usualmente eso pasaba. El IES sacó una parte en el que, oye, ¿quieres ser piloto bacán? Ven, hipoteca tu casa. Creo que la gran mayoría de pilotos aquí en Ecuador en su momento sacaron IES. Ya. Pocos son los que tienen la facilidad de costearse todos. Entonces, te topas con, bueno, pues, si viene de de una familia que tiene los recursos, son tirados a bacanes, Ujú. agrandados, todo, ¿me entiendes? Como que, ¿me entiendes? O sea, un poco, hay bastante de eso, no un Ya. poco, hay bastante. Pero asimismo tienes del lado de la persona que está hipotecando la casa de los papás. Entonces entiende que tiene que hacer las cosas bien. Ujú. Hay mucho sacrificio que hay que hacer y no hay que perder el tiempo. Entonces tienes unos contrastes interesantes, o sea, tienes la persona que llega a huevear como tienes la persona que se dedica desde el día uno. Ya. Entonces, bueno, hay mujeres pilotos y mujeres muy buenas pilotos, o sea, pero tú entras y te vas a dar cuenta que no es como la universidad que tienes un aula de 20, de 25. Por ejemplo, mi curso fueron de 5 personas y éramos 5 hombres. Ya. Entonces, todo es reducido. Adicional, si es que te tocó una compañera, pues va a ser un poquito raro, porque no hay mucho, Ujú. pero lo hay. Entonces, te vas a topar también con gente de toda edad. No es como la universidad que tu primer semestre todos recién acabaron el colegio, la mayoría. Acá te vas a topar, por ejemplo, con gente que quiso ser piloto a los 40 años con su liquidación del trabajo. Ya. Y mi sueño es ser piloto y aquí me ves. Eso fue mi curso. Mi curso literal había una persona que había renunciado o le habían, bueno, salía de la policía. Ya. Así mismo tenía un compañero que de cero salía del colegio directo acá. Y yo también, una persona que sale de auditoría, 25, 26 años de empezar. Entonces, pasa eso. Hay esa cuestión. Decirte rivalidad y todo eso no tanto, porque una cosa, te puedo decir, en aviación hay dos temas. La parte, ¿cómo te digo?, de libros y la parte de habilidad. Ujú. Entonces es una carrera que es práctica, porque tú puedes puedes ser un ñoño en los libros, pero al momento de volar no tienes de pronto tanta habilidad. Ujú. Entonces la idea de esta carrera es encontrar ese equilibrio, o sea, ser bueno en los libros y ser hábil en el avión. Entonces, ese es el tema. Pero la verdad que pienso yo que al estar rodeado de personas que son más adultas, da una cuestión de madurez. Ya. Entonces llega y es más relajado, más tranquilo. Entonces, por ejemplo, esa fue mi experiencia. Pero sí, te topas mucho con gente que está crecida o que de pronto hay mucho dinero de por medio y sienten que solo es cuestión de meter dinero y te gradúas. Y no es así. No pasa eso. Claro, porque al final estás hablando de algo bien riesgoso, ¿no? Obvio. Y te puedo asegurar que, por ejemplo, tú en la universidad, si tú tienes un pito como un profesor, pues tú puedes canalizarlo de tal manera y puedes como que hacer una queja. En aviación no pasa tanto eso. ¿Por qué? Porque resulta que las escuelas, sus instructores son personas que no es lo mismo que la universidad. Entonces, de alguna manera, el instructor es tu vida. Cuando tú estás en el avión, entonces en algún momento te va a tener que putear. Te va a tener que putear bien, porque es tu vida. Ujú. Entonces, hay un contraste, como que tú dices, oye, o sea, estoy pagando tanta plata para que me puteen. O sea, son buenas puteadas de los profesores. Sí. O sea, te voy a ser honesto. La verdad, yo vi unas cuantas puteadas. Pero a mí, o sea, decirte,
un par de veces, ¿no? Pero es que bueno, al final no juegas con tu vida, sino con la del man también, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es que te preparas para eso, te preparas porque vas adelante, tú vas a llevar un sinnúmero de vidas atrás tuyo, entonces, ajá, pues te cuento. ¿Qué habilidades, hablando de habilidades que mencionaste, crees que debe tener alguien para poder ser piloto? Bueno, realmente te cuento algo. Yo fui en el colegio físico-matemático. ¿Ya? Yo pensé que eso me iba de alguna manera a ayudar Ujú. o ser bueno en los números. Pues te cuento que no. Te cuento que en aviación yo pienso que una de las cosas que te va a ayudar mucho es netamente, por ejemplo, más los valores. Por ejemplo, ser una persona respetuosa te va a llevar muy lejos. ¿Por qué? Porque hay esta cuestión en aviación de que, mira, él es el capitán, vuela en tal aerolínea, lleva tantos años y todo, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, de alguna manera hay este tema como de rangos o de antigüedad. Ujú. Entonces, cuando tú eres una persona respetuosa, pienso que eso te va a permitir también que se te abran puertas. Hablando de habilidades como tal, te puedo decir que, mira, si yo le doy a una persona 500 horas que no sabe nada en un avión, te prometo que en 500 horas esa persona va a volar igual que la persona que tenía habilidad para volar el avión. O sea, a la larga todos vamos. Pero, Bueno, eso pienso yo. Hay instructores que te dicen, no, este man no mismo. Pero pienso yo que ahí también es una cuestión de habilidad del instructor de ver cómo te hace llegar el mensaje y ya. pero estos manes que no mismo por nervios o que... Sí, por ejemplo, mira, los nervios son cruciales. Ujú. ¿Por qué? Porque te cuento que para tú adquirir, por ejemplo, las distintas licencias o habilitaciones que yo te comenté, tú tienes que ir a chequeos con personas, inspectores de la Dirección General de Aviación Civil. Ya. Entonces, estos chequeos te vas al aire como literal un inspector de la DAC. Ah, te vas a volar con Claro, él. es un examen con él y él te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, puede ser que los nervios sí. Entonces, esas son cosas que tienes que aprender a controlar. ¿Y cómo lo haces? Pues practicando. O sea, para mí, yo lo que hacía era vuelos imaginarios. O sea, yo en mi habitación hacía como que yo volaba y me decía, ¿y yo qué hago? O sea, eso al inicio me parecía un poco tonto, ¿verdad? Porque Ujú. parecía pendejo por los corredores de mi casa, yo así y acá y todo. Pero realmente eso me ayudó mucho. Pero, o sea, no es como que necesitas un montón de matemáticas o necesitas ser un genio en física. No, no, no pienso que no. No, no pasa eso. O sea, realmente pienso que son otro tipo de habilidades que tienes que desarrollar. Pero de ahí, O sea, todo se puede aprender sí, por básicamente. supuesto que sí. O sea, O sea, lo primordial es quererlo. sí, 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 totalmente. Lo que sí te digo es que hay que leer y hay que estudiar mucho, Ya. totalmente, un montón. Porque la única manera de tú pasar los exámenes de las distintas licencias o habilitaciones o aplicaciones que te hagas en trabajos son literal de libros de este vuelo. Ya. Entonces, la única manera es estudiando. Y bueno, siguiendo con el tema de la carrera, ¿cómo es un día bueno, un día malo y un día normal siendo piloto? Ah, esa es buena. A ver, bueno, te cuento, yo soy piloto corporativo. Entonces, te voy a hablar un poquito de lo que yo hago, porque estoy seguro que es diferente en comercial, siendo instructor, fumigador. Entonces, yo como piloto corporativo te voy a contar un día bueno. Un día bueno es, eh, literal, me llama mi jefe, me dice, oye, prepara el avión, eh, nos iremos, no sé, voy a poner un ejemplo, nos iremos a Bogotá o nos iremos a Aruba, mm, bueno, X destino. Entonces, viene el día en el que tú comienzas a preparar todo el vuelo, llamas a las personas que tienes que llamar para coordinar todo, la salida. Alguien llama al aeropuerto, todo así. Realmente, mira, hay pilotos que lo preparan ellos. En mi caso, yo tengo una persona de entera confianza. Usualmente así se trabaja. Entonces, tú le llamas, es un despachador y él te Te planifica todo coordina el todo. vuelo. Entonces, tú solo le dices la hora de la salida. Entonces, lo único que tú coordinas es que gases en el avión, combustible que vayas a requerir. Lo preparas en un par de horas. Entonces, una vez que tienes la salida, por ejemplo, llegas y bueno, pues a veces me ha pasado que me han dicho, bueno,
Si quieres, lleva a tu pelada. Cuando tenía, pues, chévere. O sea, ¿te dice el cliente directamente o tu Sí, sí, jefe? sí, sí. O sea, a mí me ha pasado que sí. O sea, mi jefe tiene la apertura de decirme, sí, lleva a tu novia. ¿Ya? Hay otros que, por ejemplo, hay clientes, porque también se trabaja con clientes, te dicen, capitán, lleve su novia. Entonces, realmente es chévere, porque esto no es una experiencia normal, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, esto es algo que nunca vas a poder hacer en aviación comercial. Ujú, En aviación comercial, tú llegas a tu cabina, incluso nadie puede entrar a la cabina. ujú. O sea, lo mejor que podrás hacer es de pronto darle un business class a tu pelada, a tu novia, a tu esposa. Pero Eh, aquí van en la cabina contigo. claro, acá sí, porque el avión que vuelo, pues usualmente eh, no necesitas copiloto, puede ser Ah, ya. netamente un piloto. Eh, entonces, bueno, funciona un poquito así. Entonces, ese es un día bueno, por ejemplo. Ya. Entonces, tienes que hacer un vuelo, estás trabajando, pero te vas a Aruba, llegas a Aruba y te quedas 3 días. Y pues bueno, estás con las mismas condiciones que O tiene. sea, los 3 días que pasas allá te lo paga la empresa. Sí, completamente. O sea, De es putas. algo muy bacano, es algo chévere. Porque, por ejemplo, di tú en el caso de los comerciales, creo que tienen un tema de itinerario y de alguna manera siempre estás tú representando el tema de que trabajas para una compañía. En Ujú. cambio, cuando eres un piloto corporativo, pues llegaste a tu destino y bueno, pues hasta ahí llegó tu trabajo y tienes que estar hasta cuando tu jefe o tu cliente te diga, bueno, pues regresamos a Ecuador. Ah, ya. O sea, no es como que vas, los dejaste y te regresas. Correcto. Te quedas ahí con el avión con ellos hasta que ellos quieran Sí, regresar. correcto. O sea, entonces es chévere porque realmente eh, tienes esa apertura. Eso te puedo contar que ha sido una experiencia porque he tenido buenas relaciones con mis jefes. Ahora sí, indudablemente hay jefes que sí son un poco más enojones, te condicionan y todo. Pero un buen día es ese. Un buen día es ir a un destino súper chévere, Ujú. llegar, relajarte y estar como un día de vacación. Ya. Entonces, obviamente tienes responsabilidades, por ejemplo, no vas a ir a joder, emborracharte, ¿me entiendes? A farrear. Entonces, en ese lado, pero pasas bien. Ujú. Un día malo, un día malo es, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, que llegas al avión y el avión te bota una alerta, no se puede volar, y tu jefe, una persona que invierte mucho dinero en un avión, porque tener un avión no es cosa de tener un carro. Ujú. Imagínate, por ejemplo, tú como jefe, decir, tengo un avión y no me puedo mover porque resulta que algo no está bien. Ya. Entonces, ese también es un mal día, porque usualmente las personas que tienen avión son personas que necesitan estar ya en un determinado lugar. Por eso tienen un avión. Ujú. Por eso dejaron de volar en primera clase en una aerolínea por tener un avión. Pero, o sea, tú llegas y el avión no funciona. Eso Claro, me o estás sea, diciendo. es que es así. O sea, tú como piloto no puedes irte a volar si después de un chequeo encuentras que hay algo que no está bien. Ya. Entonces, Pero básicamente, o sea, solo para aclarar, tú vuelas los aviones de la gente que te contrata, no vuelas los aviones de tu compañía. claro, no, a ver, te cuento un poquito. Yo tengo las dos líneas. Yo vuelo para una empresa privada, Ya. en la que ellos tienen su avión y vuelo el avión de ellos. Y también, por ejemplo, vuelo para personas que contratan el avión de, por ejemplo, la compañía. O sea, Ya. por ejemplo, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un vuelo y ellos interactúan con el jefe y dicen, sí, haz de vuelo, está bien, pero ellos la arreglan, pero tú ya tienes que hacer un vuelo no para tu jefe, sino para otra persona. Ya. Ujú. Entonces, básicamente, ese puede ser un mal día. Entonces, tú vas con toda la intención de hacer tu trabajo y resulta que no puedes ir a volar porque el avión no está en condiciones para volar. Y tú dirás, ¿por qué no está en condiciones para volar? Porque son máquinas, las máquinas se dañan. O Ya. sea, es como, no sé, es como el carro, un día se te sobrecalentó porque resulta que el radiador ya presentó un defecto. Nunca te han exigido como puta, ¿sabes qué? No, no es una huevada eso, vuela nomás. ¿Sabes que no me ha pasado?
Ya. Nunca me ha pasado como que, no, volemos, porque incluso el mismo socio, cliente, dueño del avión, no quiere irse a volar así nomás, Ya. ¿ya? Porque, o sea, obviamente, Se puede morir. claro, pues te puedes matar, entonces no pasa eso. Pero ese puede ser un mal día, puede ser un mal día también el hecho, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Resulta que tu jefe llega de Madrid a Quito y, no sé, tuvo un mal día y él dice, venme a ver a Quito porque ya para trasladarme a Guayaquil. ¿Por qué? Porque el avión que nosotros tenemos no llega hasta Europa, entonces obviamente él usa un vuelo comercial. Ujú. Entonces me traslado a Quito, pero resulta que algo pasó, me demoré y le tuve esperando Ya, no estoy puteado. y me ganó mi puteada. Ya. Y no es cualquier puteada, es una puteada de verdad. Pero ¿por qué te puedes demorar? Bueno, no sé, o sea, primero puede ser porque O sea, puedes llegar tarde tú. puede ser muchas cosas. La primera, tú planificas un vuelo salir 12 del día, entonces resulta que tú llegas a las 11 y gaseas el avión, pero resulta que ese día el tanquero no llegó, alguna cosa pasó. Ya. Adicional, puede ser también que, no sé, o sea, yendo en tu trayecto al aeropuerto, se te baja una llanta, no sé, te chocaron. Por ejemplo, ¿qué pasa en las aerolíneas? Se te baja una llanta. O sea, sí, te puede pasar. O sea, una vez me pasó eso. O sea, yo tenía un vuelo urgente, tenía que estar en Quito, digamos, 11 de la mañana. ¿Ya? Fui al aeropuerto y se me bajó la llanta. ¿Cuál es la diferencia en aerolínea? ¿Cómo se te baja la llanta, pero? No, la llanta de mi carro, en el traslado. Ah, puta, yo pensé O sea, que la no, llanta del no, avión, no. cabrón. No, entonces, esto te demora y te demora mucho. Si te ha bajado una llanta del avión. No me ha pasado. No me ha pasado. Pero suele pasar. Nunca Nunca he visto a nadie cambiando la llanta del No, avión. lo que pasa es que di tú al momento de aterrizar, aterrizan tan fuerte que, Te comiste la llanta. claro que, o sea, se fue la llanta. ¿Cuánto tiempo dura una llanta de avión? Va a depender del tiempo de cuánto vueles. O sea, porque acuérdate que realmente las llantas van a estar solo usándose Salir y después. salir y cuando, claro, cuando Pero claro, si no aterrizas bien, te puedes comer la llanta. aterrizas muy duro. Ha pasado que aterrizas tan duro que se puede reventar una llanta porque estás aterrizando muy duro. Ya. Nunca me ha pasado, pero sí ha pasado. Entonces, bueno, volviendo al tema, entonces puede ser, ¿qué pasa? Como tú eres el único piloto de la compañía, Ujú. entonces no es cuestión como la aerolínea, que si algo le pasó al piloto que va a volar en ese itinerario, tal día, tal avión, ellos activan una reserva. Ah, Es siempre decir, hay alguien que está siempre ahí hay un backup, pendiente. siempre, ajá, en línea. Acá no. O sea, realmente, por ejemplo, si el día de mañana, no sé, me comí alguna cosa, no sé, me intoxiqué con unas conchas o con unos camarones o alguna cosa así, y literal me morí, o sea, no puedo hacer nada, y el día de mañana el jefe tiene que estar sí o sí en, no sé, en Panamá, Ya. y resulta que el piloto está con indigestión. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es un día malo. Ya. ¿Por qué? Porque, o sea, es gente que O tiene... sea, tienes que cuidarte bastante en general. Exacto, porque es gente que tiene sus negocios en el sentido de que, o sea, tienen una reunión a determinada hora y por eso tienen el avión. Sí, 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 sí. Me explico, entonces ese puede ser un mal día. Entonces puede ser un mal día porque, no sé, o sea, justo ese día se levantó con el pie izquierdo, te putearon, te hablaron, todo. Entonces hay cosas que tú tienes que más o menos ahí aprender a manejarte. Ese puede ser, como te digo, un mal día. Un mal día también puede ser, por ejemplo, el hecho de que las condiciones, tú no puedes Contra el clima. controlar el clima. Entonces a veces, por ejemplo, en verano entrar aquí es complicado, es complejo, hay mucho viento. Entonces, a veces los pasajeros creen que de pronto uno está haciendo un mal trabajo, cuando no es uno, son las condiciones. O sea, en ese caso dan vuelta, entiendo, ¿verdad? Sí, o sea, Hasta que claro, haya si buen no clima. puedes aterrizar y ves que la aproximación no está siendo segura, pues tienes que ir nuevamente al aire. O sea, te hablo en palabras. Sí, sí. Sí, Una aclaración, y ahorita, solo para salirme un ratito del tema. Alguna vez escuché que la ubicación del aeropuerto de aquí de Quito no fue muy bien escogida. ¿Qué piensas? yo pienso que sí, verás. O sea, que tienes razón en eso, porque... Ya. O sea, por lo que decían que hay quebradas a los costados y los vientos son muy Sí, fuertes. o sea, mira,
Te voy a ser franco. No tengo mucha experiencia como pilotos que han estado volando 20, 30 años. Ujú. Pero te puedo asegurar que, por ejemplo, la aproximación que tú tienes en Cuenca, por ejemplo, es menos movida que la que tienes en Quito. Claro. ¿Ya? Pero no deja de ser compleja igual. O sea, Cuenca también es complicado. Tienes una pista corta, por así decirlo. Tienes montañas, es un aeropuerto de altitud. Pero en Quito pasa que en verano te sacudes como que, o sea, es una cosa, o sea, que realmente es incómodo hasta para mí, que soy piloto, o sea, ir en verano a Quito, o sea. Y no, nunca. O sea, debes tener cero nervios, me No, imagino, no, ¿no? una vez tuve una experiencia brutal, Ya. brutal. Fue como un compañero, yo estaba de copiloto, estábamos entrando a Quito. ¿Qué avión era? ¿Grande? No, 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 o sea, el avión de Igual nosotros pequeño. es un avión para 9 pasajeros, en Ya. total 9 personas, es un avión ejecutivo. Te cuento que aterrizamos y esos manes no quisieron volver a volar en su vida. Pero Porque que una nos turbulencia, hija de puta. sacudimos, sí, 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 fue una, nos cogió realmente un fenómeno que se llama wind shear. O sea, básicamente es esto, mira, o sea, el aire coge y te bota, pero así, tú, de una para abajo. Sí, es fuerte, fuerte, Ya. fuerte. Fue una experiencia fea porque eh, realmente, o sea, son condiciones tan adversas que tú no puedes controlar. Ujú. Ajá, entonces, obvio, te asustas. Yo me acuerdo que cuando aterrizaba, yo estaba súper nervioso y la mano de mi compañero estaba así también. Hijo de puta. Y la mía también, claro. Pero tú no puedes demostrar eso, ¿no? O sea, Claro, ¿me claro. entiendes? En tu momento, sí. Pero fue, creo que esa fue la más complicada, la más dura que pasé. De ahí, Pero, perdóname que te corte otra vez, pero yo creo que ahí volviendo al tema de las habilidades, una habilidad sería tener los huevos, pero bien plantados. sabes que, puta, pase lo que pase, un piloto tiene que estar tranquilo. Ujú. Porque, mira, pienso yo que lo que más nos enseñan a los pilotos es saber, ¿cómo te digo?, tomar buenas decisiones en una emergencia o en una adversidad, ¿me entiendes? O sea, estar sereno. Y es como todo en la vida, no solo en la aviación. O sea, si tú estás tranquilo y sereno, vas a tomar mejor una decisión si es que estás pasando algo feo. Ujú. En el trabajo, por ejemplo, es mejor serenarse y tomar una decisión. Acuérdate que también aviación es una industria muy, muy segura. Entonces, existen un montón de procedimientos que justamente para mitigar estos riesgos tú ya tienes como incluso Sí, sí, pero al listas. final tienen un O, gran riesgo que no obvio, se sí. mide. Sí, sí, sí. O sea, te digo una cosa, literal, esa experiencia que tuve fue bien fuerte, muy fuerte. O sea, yo justo en una... Bueno, yo le empecé como a tener un poco de miedo a volar, porque en el 2014 vivía en Lima por un trabajo, pero yo podía volar si quería todos los fines de semana. Pues bueno, venía pasando una semana venir a ver a la que era mi novia, y otra semana me iba a Guayaquil a ver a mi mamá. Entonces, básicamente al mes venía dos veces, pero claro, eran cuatro vuelos. Eh, y en algunas de esas ocasiones, claro, llegando aquí tuve una turbulencia, hija de puta, que Sí, cayeron las cosas para respirar y todo. Y a mí me pasó, que antes no me pasaba, ¿no? Porque no, nunca he volado tanto en un año, pero en un año de haber hecho unos 30 vuelos por lo menos, si no fueron más. Eh, que a medida que más volaba le empecé a tener miedo más como miedo. a que se caiga esa huevada. Sí, sí, sí. Claro que había unos avioncitos de Tame también que colaboraban, ¿no? Pero sí, o sea, había uno que, a este que te digo de las dos hélices, Oye, que se escuchaba como que se metía el viento por esa puerta, hija de puta. y te voy a contar algo. Ese avión es súper seguro. Sí. Es muy seguro. O sea, el ATR es un Ujú. avión muy seguro. De hecho, pienso Pero yo. no se siente así, No, no, bro. no, pero te digo, pienso yo y te digo porque esos son los aviones que yo opero. O sea, son turbohélices. Es decir, son turbinas, pero con hélices. Ujú. No sé si has viajado, por ejemplo, en la TAM, en Avianca, vas Sí, a sí, encontrar sí. que es como un Una ventilador. turbina para adentro. Ajá. Entonces es un turbofan, o sea, es una turbina como un ventilador, Sí, ¿verdad? sí. Estoy hablando en términos un poco para que la gente también entienda. Entonces, realmente eh, el turboprop, que es como que turbina con hélice, Ujú. es más seguro. Es un Ya. avión más seguro. O sea, realmente el ATR es un avión muy seguro. Qué buen Pero la dato me gente, das. sí, pero la gente llega, se sube al avión y dice, puta, Es que huevada, claro, sí, qué sí. feo, no, suena turro, no, no, pero es un avión muy seguro. O Ya. sea, es un avión bastante seguro. Y te cuento, mira, Quito es, o sea, volviendo a la pregunta que tú hiciste, eh,
sí, se mueve, es feo. Yo nunca entré al Quito antiguo, al que estaba Claro. en la ciudad, pero mis amigos me han dicho que la aproximación era más compleja, pero no existían esos bienes. Ujú. Entonces, a la final te puedo decir que Quito es particular por eso. En verano es una mierda aterrizar ahí. O Ujú. sea, es de plano. Pero claro, bueno, también aquí tuvimos un accidente aquí en la González Suárez por la nebliniza de puta Hubieron que un había, ¿no? montón. Hubieron un montón. O sea, realmente cuento que era bien Que al complicado. menos por esos lugares no hay tanta neblina ni tanta altura, Sí, o creo. sea, realmente el anterior aeropuerto, obviamente. O sea, lo que sí te puedo asegurar es que un avión por un viento no, o sea, no se va a caer. Va a haber turbulencia, va a haber incomodidad, eh, va a haber este tema de que te pones nervioso porque o sea, el avión se mueve, ¿me entiendes? Se mueve Ujú. feo también, pero realmente no es que va a haber un... O sea, no son las condiciones que existían en el antiguo aeropuerto. Entonces, sí, eso básicamente con el tema de Quito. O sea, técnicamente te puedo decir al momento, desconozco cómo es el estudio que hacen para hacer un aeropuerto, dónde ubicarlo y todo. Ujú. Pero te puedo asegurar que Quito es uno de los aeropuertos más complicados por las condiciones. Y bueno, creo que aquí también lastimosamente muchos proyectos se hacen en base a conveniencias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero O sea, bueno, eso. bueno, no me gusta mucho Sí, sí, meterme en es ese otro tema, tema, a mí pero te puedo tampoco. asegurar, solo te digo esto, o sea, para mí era más fácil, creo que reforzar o ponerlo en mejores condiciones a la Tapunga, que era un avión ya existente, perdón, Ujú. un aeropuerto ya existente, un aeropuerto que Que tenía hablamos todas que las... estamos a hora y media, no, no, Sí, no es tan loco, sí, sí, porque sí. si ves, yo que sé, Lima mismo, por ejemplo, Ujú. está a una hora de la ciudad, más o menos el Sí, aeropuerto. sí, 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 la verdad que sí, o sea, pero bueno, realmente pienso que, que Quito es particular. ¿Cuál es el más complicado en el que has aterrizado? Me han dicho que el de Loja por esa bajada que es, No, no, ¿no? no. O sea, Quito. como pasajero, O sea, mira, ¿qué pasa en Loja? En Loja tú llegas a un punto en el que tú tomas la decisión de se puede o no se puede entrar. Eso es ya. todo. Y entras. ¿Por qué? Porque tú ya tomas la decisión de, llegas a un punto en el que tú tienes que tener condiciones visuales. Entonces, al momento que llegas a ese punto, tú tienes las condiciones visuales y dices, acá, entro. Y entras. Vas a tener viento, sí, por supuesto, pero es toda la aproximación es visual. Ya. Entonces, si tú no tienes referencia visual, no entras nomás, no pasa nada. ¿Qué pasa en Quito? En Quito tú haces una aproximación instrumental y o sea, tú no sabes cómo te va a tratar ese día el viento, Ya. al menos en verano. Ya Me te explico. cacho. Entonces, de alguna manera, Loja sí también se mueve y todo, pero ¿qué pasa en Loja? Nosotros los pilotos tenemos, los aeropuertos como tal, tienen cartas de aproximación y nosotros usamos estas cartas, ¿no? Tenemos cartas, te pongo el ejemplo y te digo, tú tienes un procedimiento para despegar y asimismo para aproximar, o sea, para entrar. Entonces, el procedimiento en Loja es claro, te dice o anda de mañana o anda de tarde, pero no vayas pasado tal hora. ¿Por qué? Porque hay ráfagas de viento, hay viento muy fuerte y todo. Entonces eso no pasa en Quito, o sea, en Quito no existe este tema de que de tal hora no vayas. Es muy Eso es un específico. aeropuerto 24 horas y tú verás. O sea, lo que sí te digo es que entrar de noche o bien de mañana es más suave que entrar en la tarde, mediodía, por el calor. Ya. Uh-huh. Chévere. A ver, entonces hablando de cómo son los días, otra cosa que me falta por saber, cómo son los jefes. Ya nos dijiste un poco, pero Sí, digo esto porque como he dicho el ejemplo de cómo es una cocina en gastronomía, sabemos bien cómo son unos jefes en auditoría de finanzas que también nos pegan unas ricas puteadas. sí, ¿Cómo, cómo son los jefes siendo piloto? sí. Mira, te O voy a sea, contar algo. ¿tienes dos jefes a la final? Porque también puede ser tu cliente tu jefe Sí, sí, o el sí. único que te Sí. O putea sea, es tu jefe. acuérdate que tú estás prestando un servicio. Digamos, en aviación corporativa existen los taxis aéreos y tú estás prestando el servicio de llevar a determinado cliente a un determinado destino, ¿me entiendes? Entonces, eh, hablemos de, por ejemplo, cuando tú trabajas para un jefe. Tú vas a tener dos tipos de jefe, así de sencillo. O una persona que es súper como mandona, o una persona que es súper fresca.
la verdad, no sé si hay los intermedios. O sea, hay personas que son muy cabreadas, hay personas que son muy frescos. Pero no es una generalidad como en las otras profesiones. Te puedo asegurar y decir, no sé, esta es mi estadística. Aquí en Ecuador, y hablando específicamente en Guayaquil, no sé, pienso que es mitad-mitad. O sea, la mitad de los jefes son gruñones, son cabreados, son, por ejemplo, personas que obviamente tienen sus recursos y te mandan, te dicen esto quiero. Y hay personas que en cambio son frescas, son tranquilas. Pero acuérdate algo, o sea, viene intrínseco un tema de que es una persona que tiene avión. O sea, entonces de alguna manera tiene otro Pero, nivel. sí, pero hay que tener claro que no porque te das un avión puede ser un hijo de puta, ¿no? Es que no, si pasa eso. O sea, pasa, pero Sí. no está bien. Claro, no está bien, pero pasa. O sea, pasa Claro. realmente como que, no sé. O sea, a mí, te prometo, no me ha pasado hasta ahora. Ya. Realmente he hablado con personas súper buenas y no me ha pasado. Y bueno, y por otro lado tienes clientes, cuando trabajas en taxi aéreo tienes clientes que son jodidos porque están pagando, entonces obviamente ellos dejaron de volar Sí, un para avión no estar comercial, aguantando claro, huevadas. o sea, te hablo, ¿Vuelas con azafata también? no, el avión que yo vuelo no hay azafata, no hay azafata, creo que hay azafata soy yo. Claro, tú vuelas, tú sirves el trago, tú Ya, das la eso es comida, diferente. tú haces todo, tú cierras la puerta, tú abres la puerta, Ya. tú haces todo. Son aviones pequeños realmente, o sea, Ujú. son 10 pasajeros. Ajá. Ya, partiendo de esto, una anécdota buena y una mala. Una buena. Ujú. A ver, una anécdota buenísima. Llegué a Quito y el cliente dice, bueno, aquí está. Muchas gracias muchachos por traerme. Y un tip de $500. Hijo de puta, ya. Esa es una buena. Esa es una buena. Y una mala. Una mala, una anécdota mala. Una anécdota mala fue que una vez rentaron el avión en el que había que dar un servicio. Llegué tarde. Llegué, me putearon, me hablaron. Y no, realmente todo el vuelo fue... Tenso. Es incómodo porque ellos están pagando por un servicio de primera, que es estar rentando un avión. Ujú. Entonces, rentas un avión porque no quieres ir a un vuelo Esperar. comercial. No quieres esperar ni 30 minutos, ni quieres hacer o sea, tantas cosas que involucra irte en un vuelo comercial. Entonces, esa fue una fea experiencia, pero de todo se aprende, la verdad. Yo puteada de jefe también, me imagino. Sí, también espera. Sí. Porque siempre tienes el miedo, pienso yo, de perder tu trabajo y tu trabajo es muy bacán. ¿Me explico? O sea, Ujú. tienes un trabajo que es increíble, o sea, que parece soñado y obviamente cuando tienes un mal día y no sé, y algo surgió mal, tienes ese recelo, ¿me entiendes? De perder eso. Mm. Sí, o sea, es un buen punto el que tocas, que creo que es algo importante, como que, como hablábamos al principio, al final creo que el trabajo soñado es el que sí sigue tu corazón. O sea, como a mí al final he llegado varias veces a pensar como que no, mejor vuelvo a las finanzas porque al final ganaba más, sobre todo cuando recién me lancé a esto. eh, y claro, es como que tal vez esto no está funcionando, ¿no? Pero, y tienes como ese miedo, pero yo creo que si al final haces lo que sientes, como Sí, sí, sí. va Tú ahí. habla. Eh, otro, quiero aquí destapar un mito. A ver, dale. He visto, o creo que muchas personas tal vez que siguen a pilotos han visto su estilo de vida un poco particular. ¿A qué me refiero con particular? Obviamente están llenos de viajes, podríamos considerarlos llenos de mujeres, llenos de vidas de lujos. Obviamente si te va bien, creo que es una profesión que te da para vivir bien. Y eso tal vez viene atado como a estos lujos, a estas fiestas. Como tú dijiste, me puedo ir a Aruba unos 4 días, me están pagando, tal vez te hacen parte de la fiesta. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que la vida de los pilotos es bastante alegre? Bastante cierto. No tan cierta. No, te voy a contar. La verdad que no es tan así. ¿Ya? Bueno, vamos por una parte. Realmente pienso que al ser tu piloto, te voy a contar unas historias que yo tenía cuando era auditor. Ya. La típica que te conoces y te introduces en un grupo y tú qué haces y qué trabajas. Entonces, yo soy auditor. Ah, ya. Ahora, por ejemplo, pasa que, yo soy piloto. Ah, qué bacán.
Llama más la atención. Es diferente. Ujú. Es una carrera distinta. Sin embargo, pienso yo que, bueno, no es tan así como que el piloto tiene una vida de... O sea, aquí un punto para aclarar y atinando con algo que conversamos en algún momento es que yo creo que algo importante de un hombre es ser interesante, más que ser guapo. Sí, Y creo que totalmente. este tipo de carrera te hace interesante. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, por lo que me gusta estar aquí o por lo que hago esto, por lo que me gusta como que ver muchas cosas, es porque me gusta conversar. Y yo creo que te haces interesante cuando tienes temas sobre los cuales conversar. Obvio. Y creo que tu profesión es algo que te da sobre eso. Sí, lo que pasa O sea, por que, ejemplo, si eres auditor, ay no, un balance no cuadró. claro, no sé qué tan bacán sea hablar de un balance. Ajá, Y es más chévere hablar de una experiencia que, no sé, volé a tal país y exacto. sabes qué, me encontré con esto y todo. Sí, indudablemente. O sea, mira, pienso yo que la aviación es una carrera interesante y te vuelve no solo un hombre interesante, sino también una mujer interesante. ¿Por qué te digo mujer? Porque las mujeres que son pilotos también son muy... O sea, tienen la misma Obviamente, situación. obviamente. O sea, un hombre está en una reunión, oye, ¿tú qué haces? Yo soy piloto, te dice la mujer, y es como que... Se llama, sí, es como que tienes más preguntas. Es más, te metes más porque, o sea, es como que dices, oh, qué inteligente está man, es piloto y todo, entonces ya. Ahora, lo que tú dices es cierto, o sea, más allá de ser lo que tú puedas reflejar por fuera, es una cuestión de que de alguna manera esta carrera te hace una persona segura. ¿Ya? Al igual que todo realmente, pero pienso que esto de la aviación, ¿por qué? Porque es la satisfacción de que tienes una máquina y esa máquina tú la llevas al aire. ¿Me entiendes? Y tú tienes el control de esa máquina. Y atrás tienes un sinnúmero de personas que están en tus manos. Entonces se vuelve interesante. Eh, Ahora, hablándote un poquito del estilo de vida, verás, a veces pienso que no es tan así como reflejamos en una red social o algo. Porque, por ejemplo, llegamos a Manta, un ejemplo, y mi jefe dice, bueno, y salimos a las 3 de la tarde. Entonces tú llegas al hotel, tomas una fotito, qué sé yo, de la piscina, de la comida, pero resulta que a las 3 ya te tienes que regresar a tu destino. Entonces realmente no es que tú vas y tienes realmente eso, ¿me explico? Eh, por ejemplo, también muchas veces que la gente te dice, oye, salgamos, demos una vuelta, tus amigos, conocidos, no puedes ir, porque el día de mañana vuelas. Entonces te cuidas, porque obviamente tienes la responsabilidad de lo que es volar. Entonces también queremos cumplir con regulaciones que existen, que nos dicen que debemos, obviamente, tener horas determinadas de sueño, descanso y todo el tema. Entonces, sí pasa eso, o sea, muchos también pilotos, por ejemplo, pasan en la línea, básicamente, pasan volando todo el tiempo, y de pronto llegas ya a tu casa y te llaman tus panas, oye, asómate, una farra, una joda, lo que sea, y estás muerto, no quieres salir porque estás acabado, estás liquidado, entonces, tiene sus contrastes, ¿me entiendes? Entonces, tan así decirte que pasa eso, no. Pero no es algún piloto irresponsable que se dedica a la joda de la chucha. Sí, siempre hay. Come todo. ¿Cómo se llama? No, No, eso no. no, hombre. Está bien. Y nada, ya para ir cerrando un poquito esta conversación, ¿dónde aconsejarías tú que puedan estudiar las personas? O sea, mira, este espacio también va a ser algo para promover Ecuador. Si hay una opinión diferente se va a respetar, pero tú estudiaste acá y por lo que hemos escuchado te ha ido bien. Entonces, ¿qué piensas de la gente que piensa que estudiar afuera es mejor? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Sí, bueno, mira, te cuento algo que obviamente no, te voy a ser honesto, no, mi finalidad no es, no sé, dar un mensaje manipulado. Te voy a decir la verdad, lo que yo creo. Pienso yo que mucha gente no le da el valor o no entiende que estudiar aquí en Ecuador es bueno. Ya, o sea, hablándote de aviación, mucha gente dice, no, pues es mejor Estados Unidos, mejor Canadá. En su momento mucha gente fue a Argentina, fue a Bolivia. Ecuador, te puedo decir que a mí me dio todas las herramientas que yo hoy por hoy las uso en mi trabajo.
Yo hice una escuela local, ubicada en Esmeraldas. Entonces, no tuve la necesidad de viajar a Estados Unidos para formarme, para ser y llegar a lo que he podido conseguir ahora. Indudablemente que esa es mi experiencia. Muchas otras personas te dirán, no, para mí fue fundamental ir a... Pero no es algún piloto irresponsable que sí se dedica a la... Ahora, indudablemente que en el proceso que te vas formando, ¿Cómo se llama? No. tienes que en algún punto No, considerar está bien. que sí, o sea, hay decisiones que tienes que tomar, como por ejemplo, no sé, una certificación o de pronto por ahí un plus que puedas hacer fuera, pero una vez que ya estés formado aquí en Ecuador, pues y eso fue lo que hice. Entonces, realmente pienso eso, o sea, pienso que Ecuador es un buen país para formar pilotos. Pienso también que Ecuador tiene todas las herramientas que necesitas para formarte y conseguir todo lo que te propongas realmente. Y si tuvieras la oportunidad de irte a volar afuera, Mira, no podría decirte, no, yo nunca me iría porque no se sabe. Realmente la vida es tan bonita que nos ubica y nos pone en lugares donde nunca pensamos. Sin embargo, si me preguntas, oye, el deseo, yo no me quiero mover de Ecuador. Yo amo este país, me encanta este país. Te voy a contar algo muy, muy particular mío. Eh, yo pienso realmente que Ecuador es un país en el que yo me siento muy, muy, muy completo. Seguramente muchas personas sí quieren salir, quieren buscar oportunidad en otros lados, porque de pronto hay una mejor remuneración, porque de pronto tienen acceso a una mejor calidad de vida, para mí entre comillas. ¿Por qué? Porque para mí estar cerca de mi familia es lo más importante. Entonces, no sé, ¿y tú qué me hago en otro continente si les voy a ver a mis papás cada año? Y cada año que pase, capaz, voy a ir viendo cómo van envejeciendo. Entonces, sería feo para mí que cada vez que les voy a ver un poquito más diferente que, por ejemplo, poder disfrutar, digamos que sus últimos cartuchos de juventud que les quedan. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y yo soy una persona que no hay nada que hacer, me encanta la comida de acá, me encanta todo lo que representa este país para turistear. Entonces, honestamente pienso que me quiero quedar acá. Eso es lo que te puedo decir ahora. Ahora, si el día de mañana pasan cosas en las que tengo que salir, pues tú sabes que uno no sabe qué puede pasar el día de mañana. Pero definitivamente pienso que Ecuador es un país muy completo y yo me quiero quedar acá. Y ojalá que con el tiempo podamos mejorar como cultura en muchas cosas, que sin duda tenemos que mejorar, pero no es un tema de Ecuador, es un tema de continente como tal, de latinos, un tema de Sudamérica. Entonces, sí, pienso yo que todos podemos construir un Ecuador más bacán. qué chévere, loco. Y creo que es uno de los motivos por los que también estás acá. Creo que me gusta invitar a gente que cree en el país, que cree en lo que somos, que cree en lo que tenemos, desde la comida hasta la selección Sí, y hasta los gentilicios que podemos usar. Que soy alguien muy así, soy alguien que se paraliza cuando juega Ecuador, no, yo también. soy alguien que se pega un cebollado, una guata, una galliguata. Ya, estamos eh, igual. que al final son cosas de las que tenemos que estar orgullosos. O sea, yo sí quiero que la gente que nos escucha se quite de la mente que Ecuador es chiquito, que somos tal vez un país pequeño en cuanto a territorio, pero somos muy grandes en cuanto a muchísimas cosas. Sí, totalmente. Somos capaces de cualquier cosa, entonces toda la gente que está acá es la prueba de eso. Gente que simplemente ha seguido su corazón y ha logrado lo que se propone aquí en el país, sin necesidad de irse a ningún lado. Tal vez ha necesitado trabajar para conseguir dinero y conseguir ese propósito, pero más allá de eso no pasa nada. Entonces, vamos, carajo, que somos ecuatorianos y se puede. Sí, por supuesto. Te prometo que yo te digo algo, de todas las personas que converso, que me conocen y todo, saben que soy súper ecuatoriano, bien ecuatoriano. Sí, eso me parece el puto. O sea, yo tengo un negocio donde recién, bueno, creo que hace unas 2 semanas, subí una encuesta y les decía cuánto es una sota, ¿ya? Que tal vez es un término un poquito más costeño.
Pero me llamó mucho la atención la respuesta porque casi el 40% de la gente no sabe qué es una sota, que son $10 por si acaso para los que nos escuchan. La quina. Una quina son 5, una luca es 1000. Exprésense bien, chucha, y sean orgullosos. Sí. Pero creo que es parte de eso, ¿me entiendes? Como que un poco parte de lo que nos falta aprender de nuestra cultura y de sentirnos orgullosos de esas cosas que decimos que nos hacen súper ecuatorianos. Sí, la identidad es... Mira, te cuento algo, mi mejor amigo, él ahora está en Chile. Es increíble porque la plena hablar con mi man es simplemente para recordar lo ecuatorianos que somos. Uh-huh. ¿Sabes esos ecuatorianos de a verga que se van una semana a Argentina y vienen pelotudo de la reina? No, el man no es así. No, Ah, puta. El man es ecuatoriano hasta las huevas. O sea, te puedo asegurar que el man es un ecuatoriano que llega a un destino y quiere ecuatorianizar a la gente. Yeah. Te cuento otros 2 panas que tengo también, mis mejores amigos. Estuve hace poco en España. Ellos viven en Valencia. Yo llegué y me topé con la novia de mi pana, española, hablando como ecuatoriana. Puta. Y le veo a la novia de mi otro pana, alemana, hablando como ecuatoriana. ¿Sí? Me decía, mijita, cosas así, ¿me entiendes? Uh-huh. Cosa que me sentía súper feliz porque me cagaba de risa. Realmente me cagaba de risa porque realmente nosotros tenemos una identidad súper chévere. Uh-huh. Es increíble lo que nosotros como ecuatorianos generamos. Y sabes que te cuento algo muy... Es una realidad que nosotros vivimos. Mira, hace no sé, puede ser una década o por ahí un par de décadas, hubo bastante migración. Bastantes de nuestros compatriotas salieron y realmente, bueno, pues por una mejor vida. Pero ellos fueron otro tipo de personas que fueron. Personas más en necesidad. Claro. Personas más que realmente, no tenían una salida. Pero ahora tenemos otra cosa distinta. O sea, por ejemplo, ahora vemos que hay, por ejemplo, una salida más como que, oye, me voy a España a estudiar una maestría. Oye, me voy a Argentina a estudiar. Cosas así, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esto hace que también, por ejemplo, nosotros como ecuatorianos, realmente tengamos otro tipo de... O sea, que la gente nos mire de otra forma. Uh-huh. Porque realmente nosotros somos personas... O sea, en serio, somos bien particulares. Los ecuatorianos son súper particulares. Y somos súper chéveres. Uh-huh. O sea, créeme, somos icónicos. Somos unos bacanes. Qué chévere, loco. Qué chévere en realidad como escuchar eso. Y sí. O sea, en realidad... creo que hay muchos ejemplos de que afuera nos ven mejor de cómo nos vemos nosotros mismos. Un ecuatoriano en Europa es capaz de conseguir a veces muchas cosas que acá no nos creemos capaces, en cuanto a mujeres, en cuanto a muchísimas cosas. Solo es cuestión de creerte a ti mismo. Sí, la verdad que sí. Y un consejo como, solo suéltense, sean ustedes. El mejor consejo para llegar a donde quieran, sean ustedes. Llamen lo que hacen. No hace falta ser guapo. Hace falta ser chistoso. No. Algo que yo siempre digo, que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, pero me parece chévere ponerlo en contexto. Yo creo que todo está equilibrado, ¿sí? Muchas veces hay personas que son súper guapas, pero son súper vacías. Hay personas que tienen dinero y son súper vacías. Entonces, yo con mi mejor amigo siempre solemos decir que todo está equilibrado, ¿sí? Creo que hemos calificado 5 aristas. Puedes ser guapo, puedes tener dinero, puedes ser inteligente, no me acuerdo las demás, pero siempre hemos dicho que todos por lo menos tenemos 1 o 2, y al final hay que usar eso. O sea, como puede ser feo, pero tienes que hablar, y si hablas a la final, si tienes buen diálogo, si tienes buenas conversaciones, como dijimos hace un rato, todo es posible. Entonces no tengan miedo a nada. Sí. Porque lo peor que les puede pasar en el sentido laboral, en el sentido amoroso, en el sentido de cualquier cosa, es que le digan no. Y como uno, nadie se muere, huevón. O sea, si hay una man que te encanta y que parece inalcanzable, lo peor que puede pasar es que te ignore. Pero hay como yo siempre he dicho esto, cabrón, hay muchos mitos de que a veces hay manes súper guapas solas, pero están solas porque nadie se atreve a hablarles. Sí, o porque el que se atreve a hablarles es un man súper vacío.
Sí. Tú estás tú ahí súper feo, súper pendejo, que no te atreves, pero si te atreves, tal vez la cosa es Tal diferente, vez sí porque sale. los feos desarrollamos otras habilidades, bro. Yo tuve una conversación con una amiga que también es piloto. Y yo le decía a ella, verás, bueno, uno va creando seguridad en uno, ¿ya? Sí, sí, sí. O sea, lo más bonito que yo creo que tú puedes hacer es, por ejemplo, saber que tú eres una persona atractiva por tus diferentes plus que tú tengas, ¿ya? Sí, sí. Entonces, Pero pues, yo creo que los hombres nos damos cuenta como a los 30 de eso. sí, o sea, es interesante cómo va funcionando este tema, o sea, pero pienso yo que, por ejemplo, tú vas armándote de cosas que van sumando a tu vida y te vuelves una persona más segura. Entonces, por ejemplo, acabas tu carrera, consigues un buen trabajo, de pronto también por tu forma de ser comienzas a sentir ese cariño que la gente te tiene. En la familia nadie es feo y a veces eres el Sí, más sí, querido de sí. la familia también. Tus tías, eres el más mimado de tus tías. Entonces, ¿me entiendes? Por ahí tocas un instrumento, puede ser, y así vas formándote Ujú. de cualidades. Entonces, pero lo que sí te digo algo es que las personas, tanto hombres y mujeres, tenemos que realmente saber que lo importante es lo que tú hablabas hace un ratito. O sea, no hay nada más lindo y más bacán que conversar con una persona que es pilas, que es completa, que es entera, ¿me entiendes? Ujú. Porque, mire, te soy honesto, o sea, yo como hombre, y a ti también te pasa igual, o sea, tú no quieres conversar con una man que sea súper guapa, súper linda, total, Así no es. tienes de qué hablar. Ujú, Y a esas les pasa igual, ujú, salen con unos, literal, Ken, pero no tienen de qué hablar. ujú. O sea, es igual. Ahora, no significa que porque es simpático, simpática, Sí, sí, no no hay necesariamente que es un generalizar, pendejo. ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, indudablemente pienso que tú puedes realmente llegar de mil formas. Y créeme que la última es la física. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, creo que el mayor consejo es que se crean quiénes son. Mientras no sean Sí. unos pendejos, obviamente. Oye, Pero créanse quiénes te son. voy a contar una historia. Es una historia que capaz y, bueno, pero es chévere. Estábamos una vez en Miami, salimos a joder con unos panas. Éramos 5 ecuatorianos y por ahí eran unos... No, no, miento. Éramos 3 ecuatorianos y eran unos 4 colombianos. ¿Ya? Si tú me preguntas atractivamente, físicamente, pienso yo que los ecuatorianos ganábamos. Esa noche ganábamos. Ya. Yo te juro ganábamos. Entramos a la joda. Oye, los 3 ecuatorianos nos hicimos funda. Nos dedicamos a chupar. Y Ya. los 3 colombianos, literal, salieron a vacilar y jodieron bacán. Y literal, llegaron a estar vacilando unas peladas bien. Yo creo que los colombianos tienen muy buena conversación. Sí, y es eso. Es esa cuestión de estar sueltos, Y de se ser la creen. auténticos y Se la saber que los creen. manes son unos bacanes. Se la creen. Claro. Eso nos falta como ecuatorianos, Sí, creernos. entonces esa cuestión yo fue como que o sea, yo decía, qué loco como los manes, ya, está. Sí, o sea, y esto es algo súper general. O sea, mira, yo creo que ahora ya es, al final, con tantas redes sociales y con tantas cosas conectadas, es como un poco más simple que todo el mundo sepa que la típica pregunta de la entrevista es: ¿dónde te ves en 5 años? Y tú le dices a tu jefe: yo me veo en tu puesto. Eh, Porque al final todo el mundo dice eso. Pero claro, yo vengo de una época como un poco diferente, donde no era tan sabido eso y donde si te la creías como que podías lograrlo. Justo hablaba anteriormente con Camila y ella decía como cuando le entrevistó su jefe, le dijo: yo me veo haciendo las entrevistas que tú haces. Y esa pregunta fue la que yo le hice, la que le respondí a mi jefa. Yo le dije: yo me veo en su puesto. No porque, no sé, como al menos en esa época te puedo decir que era algo súper trillado, como ahora es como: ¿cuál es tu defecto? Que soy perfeccionista, o esos pegados, sino porque realmente era el hambre que yo tenía. Y el hambre que yo tenía era porque me creía quién era. No sabía nada. ¿Ya? Mm, En mi primer trabajo grande, que fue un maratón, no te puedo decir que, o sea, había estudiado contabilidad en el colegio, estaba como 2 años de la universidad, y era un súper buen contador, por así decirlo.
pero estaba entrando a un puesto de financiero y mi objetivo era ser un gerente financiero. Entonces, no sabía un carajo a qué me estaba metiendo, pero sabía que quería eso. Y como sabía que quería eso, me creía, Claro. porque sabía que iba a hacer todo lo posible por estar ahí. Entonces, créanse, muchachos, o Sí, sí, chicas, sí. créanse ustedes, porque solo necesitan querer algo de verdad para conseguirlo. Y obviamente esto no va a aplicar para todo el mundo, porque estoy muy consciente que hay gente que nace en extrema pobreza y tal vez no puede acceder a Claro. todo. No tiene las mismas condiciones. Eh, pero yo tampoco vengo de una familia con dinero, no vengo de una posición muy buena económicamente hablando, pero creo que mis papás me dieron los valores, me dieron los sueños necesarios. Entonces, yo les puedo decir que se crean. Somos ecuatorianos y somos hasta las huevas, somos hasta las patas, tenemos dichos súper chéveres, tenemos una forma de ser súper chévere. He conocido otros países donde la gente no es tan amable, no es tan risueña. Algo de nacer en países así es que te ríes de tus desgracias. Creo que nuestros mejores memes son de cosas trágicas, Sí, de cosas que sí. deberíamos estar avergonzados, salen nuestras mejores risas. Y es algo que tenemos como cualidad, reírnos de las cosas que, donde nos va mal. Entonces, eso por mi parte, no sé, para cerrar, ¿qué mensaje tienes tú como en dos puntos? Uno, como a la gente que quiere ser piloto, ¿qué les puedes decir? Y dos, como, ¿qué le puedes decir a los ecuatorianos como por lo que tenemos que estar orgullosos? Ok, vamos con la primera. Bueno, a las personas que tienen el deseo de ser pilotos, primero, lo único que les puedo asegurar es que ese sueño y ese anhelo de ser pilotos es lo único que les va a llegar, o sea, o sea, les va a poner donde tienen que estar. ¿Por qué? Porque al final lo deseas tanto, 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 que tú vas a luchar de una u otra forma Uh-huh. y lo lograrás. ¿Sabes qué? Cuando yo empecé la carrera, no tenía los $50,000, no tenía. Ni tampoco tenía esa cuestión de que, oye, ¿sabes qué? O sea, el apoyo de alguien de que, dale, loco, si puedes, esto que lo otro. O sea, no tenía eso. O sea, fue una cuestión mía. Y mira, llegué. ¿Por qué? Porque la vida se arma. Uh-huh. La vida se arma sola. Es una cuestión de deseo y es una cuestión de anhelo y es una cuestión de que tanto, tanto lo quieres que de alguna manera las cosas se dan. E indudablemente en ese camino vas a estar, ojalá y las personas lo tengan, el apoyo de tu familia, de tus amigos, de gente que nunca creíste que te pudo ayudar y así. Entonces, mi único consejo es que sueñen y anhelen y deseen eso, porque crean, ese es el, digamos que el combustible para llegar al punto. Ahora, como ecuatoriano, Uh-huh. te puedo decir que estoy súper feliz de ser ecuatoriano y de ser, como te digo, tan patriota. Uh-huh. Realmente pienso que Ecuador es una cosa que te prometo, o sea, tú vives en Guayaquil, tú vives en Quito, tú vives en el Oriente y somos súper auténticos. Y más ahora, verás, más ahora porque de alguna manera tenemos más identidad que antes. Uh-huh. Antes de pronto ser ecuatoriano, no sé, era como que no me imagino de pronto esas personas que en algún momento, o sea, eh, salieron de pronto tristes porque aquí no tuvieron una oportunidad. Pero de alguna manera pienso que eso sí cambió acá. Uh-huh. En nuestra generación, pienso que sí cambió. Somos súper auténticos y realmente pienso que este país tiene todo, absolutamente todo. Cuando yo comparo, gracias a la carrera que tengo, créeme que estamos encima de Perú, de Bolivia, de Colombia. En serio, de verdad, yo pienso eso. Y es por lo que viajo. Y realmente pienso que a veces no valoramos mucho. Es la típica, que el ecuatoriano, o sea, también como tiene cosas bacanas, tiene cosas turras y una de las cosas más turras que es quejón. Nos Uh-huh. quejamos por todo. Uh-huh. Pero a veces es bueno eso también de poder tener la oportunidad de comparar y te das cuenta que este país es maravilloso y aquí tienes todo. Uh-huh. Ah, Chévere, sí, totalmente de acuerdo. Como que nos hace falta tal vez llegar un poco menos y dar un poco más. No quiero decir que no nos podamos quejar de las cosas que están mal, pero no nos quejemos de todo. Pongamos un poquito más de hombro. La vida es dura para todos a veces. No quiero decir que todo lo que está mal está bien, pero
quejémonos un poquito menos y demos un poquito más. Muy feliz de ser ecuatoriano, muy feliz de que estés acá, de verdad te agradezco, ñaño. Gracias. Espero que en una próxima podamos tener un segundo capítulo. Sí, y seguro. La próxima te llevo a volar. Dale, verás, compromiso. De una, la no, gente. de una. Y podemos ir hablando mientras volamos, tal vez, podemos Dale, poner ahí seguro, una camarita. ¿Por qué no? Y otra cosa, espero tenerte acá en un segundo capítulo, pegándonos tal vez de un plato típico de acá, un yaguas locrito, un Sí, encebollado, sí. no sé qué se te antoje, yo invito. Ya vemos. Y a Se toda ve. la gente en realidad como sean más orgullosos de estar acá. Gracias por escuchar este capítulo. Para todos los que quieran ser pilotos ya saben que no necesitan más que querer, obviamente el dinero, pero el dinero se consigue, muchachos. El dinero sale. Pónganle huevos y lo que quieran se consigue. Gracias, amigo, otra vez por estar acá. No, a ti. Y, Te agradezco mucho y bacán. y gracias a todos los que nos escucharon. Ya nos estamos viendo en una próxima. Chao, chao. Chévere. Chao, chao.